trabajo fotográfico que realiza Artur Kloczynski lo hace en la calle. Podría entrar en el género de fotografía urbana. Lo que él hace es pues deambular por las ciudades, por diferentes ciudades de Europa del Este, y va teniendo una suerte de mirada poética o de atención, para mencionarlo de otra manera, de atención sobre lo que está mirando, del paisaje que lo circunda. Entonces, en ese caminar encuentra texturas, encuentra tomas y encuentra diferentes locaciones que son interesantes para su captura. Les voy a explicar poco a poco por qué es interesante su obra, que aparte se me hace muy divertida, y además voy a aprovechar para invitarlos a que hagan algo parecido ustedes. Me refiero a los espectadores, si quieren, porque es un ejercicio muy lindo de apropiación del espacio y de detenimiento para la contemplación, el ver las cosas de manera distinta para poder como acceder a otros estímulos. Muy bien, vamos viendo obras específicas de Artur Kloczynski. Las piezas que él toma están están muy relacionadas con la pintura. Las podría incluso meter en una suerte de híbrido de visión pictórica sobre la fotografía. ¿A qué me refiero? Es que los motivos o las temáticas que toma Artur Kloczynski no necesariamente son los objetos en sí mismos, como un poco de la cultura occidental nos ha hecho ver, el darle énfasis y darle prioridad a los objetos, sino verlo un poco, estoy relacionándolo con una manera de aprender las cosas más oriental, que tiene que ver con aquello que lo circunda. Ve todo el contexto como una cosa unificada. Entonces, en este caso, por ejemplo, este sofá desvencijado no es únicamente el sofá interesante como motivo fotográfico por separado, sino es interesante como parte de un todo que incluye la textura de la pared, incluye la tipografía del graffiti, incluye incluso también las hierbas del piso que podemos ver. Las líneas, vamos a ver más adelante cómo trabaja mucho con las líneas y cómo va articulando su propuesta. Hablando de líneas, temáticas muy simples. Esta es una de las pocas que he encontrado de él que tienen interiores. Y bueno, hay algunas, siempre y cuando estén en ruinas. Es también una de sus características. Cuando me refiero a una actitud o a un ojo pictórico, es que no es tanto la intención de tomar la fotografía del boquete, de tomar la fotografía de la decadencia de los materiales, sino el verlo como si fueran planos pictóricos. Hagan de cuenta que si entrecerramos los ojos, lo que vemos es un pedazo más claro encima de un fragmento prácticamente rectangular más oscuro en la parte de abajo. Vemos una línea o una franja a su lado izquierdo y podríamos, y por supuesto, ¿no? El agujero que es como una especie de punto. Podríamos reducirlo a planos geométricos. Tenemos un rectángulo, tres rectángulos y una especie como de cosa ovoide o circular.
Entonces, la manera de entender los espacios que Klosinski toma como objetos fotográficos es un entendimiento estructural que refiere mucho a cierto tipo de pintura, sobre todo a la pintura del expresionismo abstracto. El ejercicio creativo del proceso que desarrolla Arthur Klosinski en sus piezas, en sus diferentes fotografías, es muy lúdico, porque es prácticamente un flujo continuo de estar observando y no tener tampoco la intencionalidad ni el deseo de que las cosas vayan bien inicialmente, sino en un tiempo posterior, porque efectivamente tiene algunos rastros de edición. En esta pieza, por ejemplo, aunque no lo noten, hay un halo al borde de la imagen que es más oscuro, y eso es edición. No es que hay un reflector que hace más énfasis sobre la zona central, sino que en el programa de post-edición fotográfica pues se decidió tomar ese efecto. Pero la toma, pues las tomas no tienen que ver con los objetos que se está tomando, sino tiene que ver con las estructuras que se generan. No es el mantelito con las flores o con estas flores estampadas, no es la pared pues pintada pero sin acabado, es el gris y el verde. Es una suerte de intención pictórica sin pintura. Acá también se puede ver clarísimamente aquí, por supuesto, una edición de color donde la tela de esta sábana está pues es mucho más saturada que todo lo demás, y la intención de voltear la imagen para de manera caprichosa mostrarla como el autor quiere mostrarla. Eso evidencia una búsqueda fotográfica con claras referencias pictóricas. Es el objeto de color, lo quiero aquí. Estoy pintando, en una manera de decir, estoy pintando con objetos a partir de la captura fotográfica. Tengo un montón de imágenes de Klosinski, entonces voy a irlas pasando poco a poco para que las vayan disfrutando como yo. Es no encontrar lo bonito en lo feo, para nada, es encontrar lo sublime y lo contemplativo en lo cotidiano y en lo ordinario. Y eso de por sí ya es un statement o es un manifiesto productivo muy respetable. Lo que ven nuevamente, les invito a que hagan a un lado el reconocimiento automático que pues hace nuestro cerebro. Es ahí yo veo un travesaño y ahí yo veo algo que es posiblemente para jugar, posiblemente para publicidad, posiblemente para colgar ropa, pues quién sabe, pero reconozco el metal, reconozco el ladrillo, reconozco el concreto. En este caso es hacer a un lado un poco, los invito nuevamente a entrecerrar los ojos o a verlo un poco de lejos, y lo que van a ver van a ser planos de pintura, van a ser segmentos que se distribuyen en una composición armónica o en una composición equilibrada en un plano. Es prácticamente como si fuera el boceto de una pintura, y eso ha sido también fascinante cuando lo descubrí, porque pues no lo hice, pero se podrían
tomar fotografías como bocetos pictóricos. Efectivamente, para hacer pintura abstracta, un ejercicio reflexivo de introspección profunda y de una manifestación que va mucho más allá de la superficie pictórica, que no tiene que ver con los colores, que no tiene que ver con las texturas únicamente, sino con algo que emite al observador y que lo afecta. Bien, esta es una de sus fotografías, de las que más me gusta, porque aquí sí ya prácticamente es como, si no te dicen que es pared, pues lo puedes ver como qué buenos efectos pictóricos utilizan. Hay referencias a la abstracción geométrica, a la abstracción geométrica. Hay referencias también, bueno, este uso de la línea y estas líneas de tensión muy interesantes. Es caminar y de pronto entusiasmarte y lanzarte a tomar la fotografía. Nuevamente un poco el énfasis en el uso del color. Desconozco si la puerta será de este tono violeta agrisado, pero sin duda es una buena elección de color. Es la nieve y pues las plantas tratando de sobrevivir. Muy sencillo, muy mínimo, podría ser una gran pieza abstracta de pintura. Continuamos. Parecen también como fragmentos cinematográficos como este, el reflejo, la transparencia, los colores, la diferencia de colores. En pintura, por ejemplo, se utilizan veladuras, que es lo que se llaman a las capas transparentes de color, sobre todo en la acuarela, en el óleo y en el temple, que son técnicas que tienen pintura que no es cubriente, no es como el acrílico, no es como la pintura que se usa para las paredes, donde pasas una capa, dos capas y queda del color que elegiste. En estas técnicas de pintura o con estos materiales se trabaja por capas, entonces se va sumando y sumando poco a poco y el trabajo termina siendo muy sutil y permite estas transparencias. Las diferentes capas reaccionan con la luz, entonces son atravesadas y son penetradas por los rayos de luz y luego al rebotar nos regalan, digamos, como los reflejos y es lo que nos dan los tonos y los colores en nuestras retinas. Entonces así funciona el efecto óptico de las pinturas estas y también esta fotografía me remite a eso. Los chorreados, pero por supuesto estos son del cuestión del tiempo y del desgaste. Muy bien. Es nuevamente ver la fotografía no como foto. Incluso esta también me parece sumamente interesante. La importancia que le da a las texturas, la textura de la arena y la pues maleabilidad, digamos, de la arena húmeda con el contraste, ¿no? De la solidez aparente del ladrillo. Sí. Los tonos azules están, por supuesto, virados y están virados, me refiero a que están resaltados y tienen ahí una saturación especial para hacerlos más evidentes en el ojo del espectador. Me voy a pasar un poquito más adelante. Esto será Venecia, supongo. Y si se dan cuenta hay una palomita ahí.
Es que es increíble. Bueno, ya también viendo la fotografía, hay espacios que no le corresponden a lo lustrado y a la idealización, digamos, primermundista, o por lo menos como eh, se quiere vender, digamos, esta pulcritud y la del cubo blanco, la de todo aséptico, todo lustrado, todo brillante y todo pulcro, sino estas fotografías y estas locaciones muestran también espacios de vivencia que están decrépitos, decaídos, que muestran lo efímero de los materiales, que muestran la decadencia de la resistencia. Y la resistencia es algo muy interesante de los materiales en un sentido filosófico, porque algo que repito con frecuencia en las pláticas que doy es que todo lo que existe resiste y todo lo que resiste termina por quebrarse. Igual que la memoria, igual que la piel, que resiste al tiempo, que resiste al entorno y al ambiente. Esta también me encanta. Entrecierran los ojos y van a ver una pintura abstracta maravillosa. Sí, bueno, aquí hay pintura, eso sí, directamente. Hay tipografía, pues es el paso, ¿no? Del hombre y la huella del hombre en los espacios que habita. Ajá. Y que no somos nada, todo lo que construimos perece, incluso nuestra cultura y nuestro lenguaje, porque muta y tiene que restaurarse. Hay algunas fotografías que las ponen en blanco y negro que me parecen muy dramáticas. La textura, por ejemplo, de la pared evidencia pues velocidad e impaciencia. Esta camiseta es que son los objetos. Uno no coleccionaría estas cosas. Bueno, la verdad yo sí las coleccionaría, pero en general nadie coleccionaría esto y la manera de hacerlo es a partir de la fotografía. Esto no es como una estructura de concreto, esto es un círculo dentro de un plano, ¿no? Y esto también es fascinante. El chacuaco. Podríamos escribir textos como ficción a partir de cada una de estas fotografías. Porque ¿qué es lo que hay detrás? O sea, ¿cuál es la narrativa que generó el deterioro? ¿Qué es lo que estas paredes pudieran decir de sus usuarios? ¿Cuál fue el uso que se les dio? Durísimos. Esto es en Polonia, supongo. Sí, es muy divertida. Y hay algunos artistas que han trabajado dibujos así, como muy infantiles. Ajá. Esto está genial. El plástico y la textura es fantástica. Todas las líneas horizontales, ¿no? Que contrastan, ¿no? Obviamente en color y en línea y en textura con el fondo. Es como si fuera una escultura. Sí. Déjenme checar. Ya está. Esta es la que pongo antecedente a una pieza de Ad Reinhardt.
porque me remite mucho. No estoy haciendo símiles, no estoy diciendo que de ahí tomó inspiración, sí, sí, pero sí que tiene referencias, y es por lo menos la referencia inmediata que a mí me da. Las texturas, el descarapelado, ¿no? Producto de quién sabe qué, del fuego. El uso de la línea, por ejemplo, en Klosinski, es muy evidente en estas piezas. Seguramente esto es un cable, como un alambre. No sé, no los pone, no fabrica sus escenas Klosinski, las encuentra. Entonces, pues quién sabe qué. Otra línea, ¿no? Una línea de color que divide dos espacios. Y el gris tiene una tonalidad un tanto morada. Entonces sí hay un ejercicio de postproducción de color cromático muy interesante. Sí. Líneas de tensión, líneas que dividen un plano pictórico. Esta me parece fascinante. Hay un cuento de Cortázar que se llama La Flor Amarilla y que habla sobre, bueno, no hay ningún spoiler en esto, pero habla en una de las partes principales, habla sobre la importancia de lo insignificante y la importancia tan sublime de lo insignificante está en que podemos presenciarla, podemos estar presentes y mirarla y darnos cuenta que es insignificante y que es sublime a la vez, solo porque estamos vivos para poder darnos cuenta de eso. Es una especie de paradoja muy rica. Sumamente mínimo, sencillísimo, es el fondo abstracto de una textura y una línea que está recibiendo la luz. Y este contraste divide el plano en dos partes únicamente y es prácticamente una pintura. Y fail. Sí, nuevamente este ejercicio de voltear, ¿no? Esto ha de ser en Santorini, Grecia. Esta pieza es una pintura de un gran amigo, pintor que conozco, que se llama Javier Fernández, de aquí mexicano. Fantástico. Entonces, para que vean también las similitudes a lo que me refería. Esto es pintura y pues esto es una versión fotográfica, ¿no?, de la pintura. Lo que hace Klosinski, como en esta pieza, pues no es evocar, sino retratar. Entonces nos está mostrando lo mismo, ¿no? Bueno, no es que esa haya sido como la única versión, sino es una interpretación personal de las piezas tanto de Obando como de Klosinski. Sí, está fascinante. Y tenerlas, no sé, tenerlas por ejemplo, imprimirlas, bueno, no uno, pero adquirir, por ejemplo, una de sus fotografías impresas sobre papel de algodón con super calidad de color, ¿no? Y tenerlas así monumental, debe ser fascinante. Aunque, claro, uno quisiera la pared real, ¿no? Y estoy entusiasmado de poder mostrar no solamente artistas que pues admiro y que conocí a partir de mi estudio, sino artistas también que conozco personalmente y que no solamente les admiro el trabajo, sino les aprecio. Entonces, bueno, entre los que me escuchen, y si hay artistas, por supuesto,
Si tienen alguna pieza contemporánea, alguna serie, alguna pieza o toda su obra, si es contemporánea, pues háganmelo saber si gustan, las checamos, las analizamos y vemos si es factible incluirlas al final de este ciclo. Eso es todo, muchas gracias, cuídense, adiós.